el milenario aullido del lobo, las risas de un niño, el corazón humano, el sonido ancestral y profundo de las ballenas, la lluvia cayendo sobre un campo, los pájaros, el ladrido de ese amigo fiel que es el perro y el trueno. Es tan solo una pequeña compilación simbólica de los sonidos de la tierra. Ahora mismo ese disco de oro, que comprende 54 saludos en diferentes idiomas, fragmentos de música, sonidos, palabras, como el mensaje en una botella lanzado a las orillas del océano cósmico, ha atravesado esta misma semana las fronteras inauditas del sistema solar. Lo ha contado la prensa como si fuese una fría gráfica. La superficie de la Voyager, lanzada el 20 de agosto de 1977, con mucho de tecnología y mucho de poesía, llevaba en su entraña metálica eso, un disco de oro que era también alarido sonoro de nuestra especie y de nuestro planeta. Quizá con el ensueño de que en algún momento, en algún lugar, en alguna estrella lejana, alguien recibiese ese coro de sonidos, de mensajes, esa bienvenida para supuestos hermanos más allá del universo. Ahora sabemos, la gráfica indica, la noticia dice, que las partículas luminosas del viento solar han decrecido de forma casi fantasmagórica. En los últimos días de septiembre y primeros de octubre, sobre la vieja carcasa ya de esta especie de sueño tecnológico de los 70, con procesadores más burdos que los que hoy tenemos dentro de un teléfono móvil, esa vieja carcasa, ese cacharro de las estrellas, es el objeto que más lejos ha llegado por parte del hombre. Y ahora, justamente en estos días, esas partículas de viento solar han descendido, han desaparecido. Ya no está la Voyager envuelto de ellas. Por tanto, la sonda 1, Voyager 1, ha traspasado esa membrana invisible, abisal, misteriosa, del sistema solar. Y ya poco sabemos sobre qué puede pasar, hacia dónde puede dirigirse, qué rumbo tomar. Por supuesto, la fotografía sonora tenía que ser para ese ingenio. Increíble, alucinante. Como una onda lanzada al espacio. Sí, como ese mensaje en una botella, esperando todavía llegar a la última playa. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Como siempre, nuestro mail milenio3 con número @cadenaser.com, y tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus nos podéis buscar en La Nave del Misterio. ¿Sí? Pero todavía no os voy a presentar al personaje de esta primera investigación. ¿Cuál es la noticia, la actualidad? En una zona que conocemos, en los Pozzuoli, en la Solfatara, en los campos flecreos de Nápoles, recientemente se hacían experimentos hidroeléctricos para intentar aprovechar el azufre, los sulfatos, la potencia venenosa de las aguas que recorren ese territorio a unos 9 kilómetros de la siempre bulliciosa y un poco destartalada Nápoles. Lo que nos interesa es una cavidad, una cueva. ¿Dónde está esa cueva y por qué los napolitanos, ante estas obras, con ordenadores, sensores, tecnologías, han puesto el grito en el cielo, como ellos hacen los hijos de San Genaro? Lo hacen porque no les gusta que toquen sus viejos mitos que para ellos son verdad. Y posiblemente esta noche, si nos acompañáis en este túnel, en esta cueva, en este pasadizo asfixiante, quizá vosotros también comprobéis que estamos ante una enorme y misteriosa. Vamos a ir dejándonos llevar, ¿os parece?, por este canto hipnótico de Lisa Gerrard. Como digo, en auténtico trance. Y ya lo he dicho más de una vez. En auténtico trance, porque si no, no se puede cantar así con este eco. Un eco que nos lleva al 790 a.C. Ella está representando a la Sibila de Cumas. Espíritu, carne y hueso, aparición, adivina. Hombres y muchos mitos se acercaron hasta una pequeña bocana de humos en esos campos flecreos de Nápoles. Se habla de personajes míticos que quizá no existieron, o sí. Se habla también de Aníbal, el gran Aníbal, Escipión, asomándose a una cueva para descubrir qué.
Lo que sabemos es que este lugar está lleno de volcanes. No solo volcanes, sino fumarolas que han abrasado a más de una persona. Nosotros vimos algunas de ellas emergiendo del padre del más célebre monte volcánico, el Vesubio, al cual la gente todavía mira con respeto. Pero en la otra ladera, la otra vertiente, hay una zona que desde el siglo VIII a.C., en los mapas griegos, tenía un nombre: el Hades, el infierno. Hoy, como recuerdo de todo eso, 2 de los volcanes tienen nombres significativos, nada simbólicos, sino evidentes. Uno es lleno de azufre y cenizas en su corona, el volcán Infierno. El otro se llama Purgatorio, entre ambos un lago, el lago Averno. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurría en este lugar con 24 volcanes activos? Ocurría que los gases tóxicos debían provocar ciertos fenómenos. Durante 3.000 años, se dice pronto, 3.000 años, 3 milenios, nadie supo de la extrañísima red pétrea de una especie de pasadizos con dependencias cuadradas para algo que luego descubriremos, donde sencillamente se aparecía una mujer extraña, la Sibila de Cumas. Y es que Cumas, de la que hoy no queda nada y apenas se ha excavado, fue la primera colonia griega fuera de ese país. Allí había un antro. Es más, se cree que esa pequeña población era simplemente una fortificación para vigilar una cueva humilde que ha estado tapada discretamente hasta 1932, momento en que un arqueólogo italiano, Maiuri, uno de los que descubrió de alguna forma o redescubrió Pompeya, con esos cuerpos muertos, esos cuerpos convertidos en ceniza volcánica, esos cuerpos que hemos podido tocar de hombres, mujeres y niños huyendo del desastre del año 79 a.C., ese mismo hombre, casi por accidente, buscando una especie de vías de agua, descubre que cae la pared. Y de pronto, también asombrado, comprende que hay un túnel de unos 5 metros perfectamente pulido por otras manos antiguas, manos que no dejaron nada escrito. Y el túnel iba cada vez más abajo, en mitad de los pestilentes gases tóxicos. Maiuri no tuvo la menor duda cuando fue indagando poco a poco, y nosotros vamos a hacer ahora ese viaje para saber qué es ese túnel y qué contiene. Creyó que allí estaba la Sibila de Cumas. Nos cuenta la leyenda la verdad, porque ya es imposible de dividir, que esta mujer muy especial y muy hermosa, cuando era joven, nació en Eritrea, lo que hoy sería Turquía, la Anatolia, el lugar donde casi todo ocurre prácticamente en los tiempos antiguos de la Biblia. Esta mujer, como otras sibilas, que era una especie como de linaje especial, de casta especial, adivinaba el futuro, escribía libros proféticos, rollos proféticos, y los hombres más poderosos iban hasta sus guaridas o antros. Pero claro, sus guaridas o antros estaban bajo la tierra, y en el caso de Cumas, la más importante sibila de toda la humanidad, estaba envuelta de gases tóxicos, de azufre, de solfataras y fumarolas. ¿Cómo se manejaba en aquella oscuridad? ¿Cómo veía en aquel lugar? Quienes estuvieron con ella y lo dejaron por escrito, dijeron que había una especie de riachuelo fantasmagórico, donde aparecían los espectros de los muertos. Y muchos no tuvieron duda, era la laguna Estigia, donde de vez en cuando Caronte, el barquero del más allá, se aparecía previo pago para llevarnos a la otra orilla. Y la sibila, cuyo canto se ha ido perfeccionando e incluso ha pasado al mundo del medievo y tiene gran tradición, por ejemplo, en algunas zonas de Baleares, la sibila, como una sirena antigua encerrada en el Averno, llamaba con su canto, llamaba con sus notas, hacía reverberar su voz con un eco muy especial, que se prolongaba como una trompeta de piedra hacia el exterior. ¿Os imagináis la conjunción? Humo, fuego, agua, pasadizos interminables, algunos todavía no descubiertos por las excavadoras, y al final esa mujer que simplemente decía lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar. La leyenda, por último, cuenta que esta mujer era inspirada por Apolo, como tantas otras sacerdotisas de la antigüedad, y que un día Apolo se le apareció en esa misma cavidad que íbamos a descubrir con todos vosotros y que vamos a visitar casi a flor de piel. Y Apolo le concedió un deseo,
Y ella, junto a ese mar subterráneo extraño que nace de la misma zona alta de la bota de Italia en el mapa, cogió un puñado de tierra o arena y dijo que desearía vivir tantos años como granos de tierra o arena había en ese puño. Pero se le olvidó algo, se le olvidó pedir la juventud eterna para disfrutarlos. Y se cuenta que en aquella cueva del infierno, la sibila que adivinaba el futuro y que era capaz de transportarte al infierno, vivió 9 largas vidas de 100 años cada una, convertida en una anciana provecta que se manejaba en solitario por aquel mundo de tinieblas. Impresionó tanto esta historia en la Italia del Renacimiento que incluso Miguel Ángel le dedicó una parte clave, una parte fundamental, de no una obra cualquiera, la Capilla Sistina. Y otro misterio, que luego os contaremos, es el de los escritos de esa sibila. En unos rollos, algunos destruidos, otros perseguidos. Hay quien dice que todavía están y que se han consultado por lo menos hasta el año 400. ¿Qué ponían esos libros? ¿Qué se decía en los legados de esta mujer mitad espíritu, mitad sacerdotisa, mitad ser de ultramundo? Los rollos sibilinos. A la 1:52 creo que todos estamos metidos en ese lugar. Pero hay que conocerlo, hay que saberlo. Tenemos no que imaginarlo, sino casi que tocarlo. Hemos descrito un sitio concreto en Nápoles y vemos simplemente una puerta. ¿Pero qué hay después de esa puerta? Pues como bien decía Iker, Amadeo Maiuri fue el arqueólogo que en los años 50, un arqueólogo que además se dedicaba y tiene grandes descubrimientos como la Casa de los Misterios de Pompeya. Él fue el descubridor de esa magnífica casa donde se conservan todos esos frescos. Era un arqueólogo que había investigado mucho por la zona, había leído innumerables libros para encontrar luego lugares arqueológicos, y él es el que encuentra una entrada que había estado cubierta siempre con piedras, con viñedos. Contrata a unos hombres, empiezan a excavar y hallan más de 4,5 kilómetros de túneles que tienen forma trapezoidal, pero llegan hasta un muro y el calor y también los gases que salían los impiden seguir. Amedeo murió en 1963 y ya no pudieron continuar las investigaciones, pero sobre esos años Robert Paquet, que era un británico que trabajaba en una base aérea de la OTAN, pues le gustaba mucho como un hobby excavar en algunos sitios donde se suponía que había ruinas arqueológicas en Italia. Paquet lo que hace es visitar ese sitio que había sido descubierto por Maiuri y junto con un amigo deciden pues redescubrir más ese lugar e incluso van más allá y quieren excavar más metros porque decían que había muchos más túneles, pero este hombre no había podido continuar. Enseguida conoce la historia de la cueva de la Sibila y se obsesiona completamente por encontrar el lugar donde esa profetisa realizó los rollos, que esos libros sibilinos contenían lo que sería la historia trágica de Roma. Eran 9 rollos, 9 papiros en los que se predecía las penurias que iba a sufrir Roma. Además, como bien decías, esos rollos hasta el año 405 en concreto, llegan y hay además documentación sobre lo que decían, porque no solamente predecía esos hechos terroríficos que iban a ocurrir en Roma, sino que también daba los rituales necesarios para que esos hechos no se produjeran. Bueno, Paquet, junto con Kate Jones, un amigo también cuyo hobby era la arqueología, se adentran por los túneles hasta que llegan a un muro con escombros que bloquea el camino. Contratan a varios hombres de la zona, poco a poco van sacando la arena y se encuentran con un sistema muy complejo de túneles. Según observan, han sido utilizados para algún tipo de ritual. ¿Y por qué llegan a esta conclusión? Pues porque aún quedaban innumerables huecos en los que habían puesto unas lamparillas de cera o bien de grasa que por la posición en la que se habían puesto pues no habían servido solamente para iluminar esas estancias, sino que servían para algo más, para dar una iluminación especial. Además, ven que hay como muchos agujeritos en algunas de las habitaciones que ellos piensan que pueden tener que ver con las constelaciones, y también en un principio pues piensan que esos habitáculos servían para algún rito de fertilidad. Pero ellos siguen excavando poco a poco, van sacando arena
Hasta que, fíjate, Iker, si quieres, vamos a escuchar cómo Robert Temple, que es el profesor que años después hace un documental con National Geographic visitando esta cueva de la Sibila, pues vamos a ver cómo ellos se introducen en este lugar y lo que ven. Y aquí tenemos una inscripción única, pintura roja en la pared. Esto posiblemente dice Ilios, antiguo nombre de Troya. Esto podría ser un monograma de M.A.R. o un experto ha sugerido que es, para él, un símbolo esotérico bastante conocido para referirse a la diosa Hera, que era la reina de los dioses. No lo sabemos. Rituales, escrituras extrañas que no se han logrado descifrar todavía, estancias que no se sabe muy bien para qué servían. Los investigadores además siguen excavando, siguen buceando por esa red de túneles y se encuentran con otro muro que al parecer pues separaba varias localizaciones que llevaban hacia un piso inferior, e incluso uno de ellos parecía que había tenido una puerta detrás de la que se ocultaba algo. ¿Por qué lo sabían? Tanto por la forma como por los agujeros que quedaban a ambos lados. Ahí al parecer había una puerta oculta y detrás de ella no se sabe lo que podía estar. Pero sigamos con este documental. ¿Qué nos cuenta que había detrás de esa puerta? Llegamos al final del túnel de entrada, a 122 metros de la superficie de la colina, excavados en la pura roca. Si miro mi brújula, veo que durante todo el túnel de entrada hemos ido hacia el oeste, pero ahora desciende de forma pronunciada a unos 20 grados hacia la laguna Estigia. ¿Pero qué es esto? Parece una pared normal del túnel, pero no lo es. Es una partición artificial, construida por los romanos, hecha de cemento. Aquí los romanos colocaron enormes losas para bloquear lo que debía ser una entrada. Originalmente habría una puerta en lugar de esta partición que podían cerrar desde el túnel. Paget, después de esto, sigue excavando y se encuentra con algo que le fascina. Es una especie de arroyo que da hasta una pequeña laguna con lo que parece ser un embarcadero. Son aguas sulfurosas. Él en sus crónicas dice que llegan a estar a 48 grados centígrados, que el calor es insoportable y que además olía a azufre. Había un olor muy potente por esos gases que salían del cercano volcán. Suben por otro de los túneles y se encuentran con una estancia, la más extraña de todas, a la que Paget denomina santuario oculto. De allí hay unas escaleras ocultas que dan hacia el exterior. Los investigadores, después de explorar todo el recinto, llegan a la conclusión de que aquel complejo había sido construido por sacerdotes para imitar una visita al mítico inframundo de los griegos. Si quieres, Robert Temple nos habla sobre ese inframundo y sobre ese templo. Dios mío, es un templo a las deidades del subsuelo. Quienes venían aquí a consultar a los espíritus de los muertos se sentirían como en un recinto sagrado. El efecto combinado de todas las lámparas es absolutamente maravilloso. Y este particularmente es el pasillo de los ecos, donde el sonido un lugar perfecto para el canto. Paget se da cuenta de que el río representa al río Estigia, el que tenían que cruzar los muertos para entrar en el Hades, que la barca que los esperaba era para pasar al otro lado, trasladarlos al otro lado, que el santuario oculto era donde una mujer en otros tiempos simulaba a la Sibila de Cumas, les guiaba en un ritual de iniciación, y Paget además creía que Virgilio había sido uno de los visitantes de ese inframundo. En mi opinión,
Virgilio descendió a este punto ya que vivía cerca y su héroe Eneas es descrito bajando al inframundo. Muchos escritores de la antigüedad hablan de figuras reales y míticas llegando a este lugar. Odiseo, Orfeo, que perdió a su mujer Eurídice aquí, Hércules, Teseo, Aníbal o Escipión. Hannibal and Scipio. Fíjate que el calor, los gases, las luces, los túneles, todo tenía un sentido. Todo el conjunto hacía que las personas que se introducían en esas estancias, los creyentes, los iniciados, que de verdad pensaran que habían visitado ese inframundo, el mundo de los muertos. La literatura antigua nos dice que los vivos visitaban a los muertos para preguntarles qué les deparaba el futuro. Descendían por una abertura al interior de la tierra para consultar al llamado oráculo de los muertos. Parece la fantasía de un cuentacuentos, pero este lugar en Italia me ha convencido de lo contrario. Es una terrorífica red de túneles diseñada, estoy seguro, para engañar a los visitantes y hacerles creer que realmente estaban descendiendo al infierno. Por eso los napolitanos esta semana estaban contrariados, no querían que tocasen algo muy suyo, muy propio, y que si bien seguramente sirvió para simulacros, para convencer a algunos hombres importantes o mujeres importantes de cómo era el Hades, el inframundo, el más allá, para montarles en la laguna Estigia, para coordinar una tecnología de la antigüedad que sobrecoge y pone los pelos de punta, eco, luz, sombra, azufre. Hay que imaginarlo, y con la mentalidad de ese tiempo. Lo que sí mantienen algunos investigadores es que fue un calco, una copia de cosas que se vieron realmente, de cosas que por lo menos en el 790, cuando se funda esa ciudad de Cumas, bueno, esa pequeña aldea de Cumas, custodiando esa abertura que, como las grandes catedrales del Paleolítico, todas ellas se ocultaron después de la última salida de los últimos hombres que hicieron sus ritos mágicos ahí, exactamente igual, como si quedase en la memoria, en la genética de esa gente, algo del pasado de la prehistoria. Se sellaron las bocas de entrada y todo se olvidó. Y las futuras humanidades ya no supieron casi nada, pero durante siglos el rito auténtico continuó porque se había visto hacer de verdad hacia el 790 a.C. Ahora la pregunta es, ¿quién era esa mujer que ya no sabemos desligar de la mitología, pero que existen los documentos de los visitantes que ante ella vieron cómo se desdoblaba el cuerpo, cómo figuras emergían de esa agua, drogas, experiencias místicas, o simplemente el poder de la sugestión o la magia real del inframundo? Al igual que ocurre en las cavernas, nos da la impresión de que había un dominio de la escenografía y de la magia real que acudía precisamente a esos lugares tocados por algo, en un lugar irrespirable, en un lugar donde la vida es imposible. Una maga de la antigüedad y después sus seguidores fueron perpetuando un rito que durante 3000 años estuvo oculto, y no se entiende porque algunas de las zonas, como dicen los arqueólogos y lo dejan por escrito, parecen que es un autobús de piedra subterráneo con sus ventanillas correspondientes, desde las cuales incluso algunos sacerdotes o visitantes metían la cabeza y observaban en la lejanía, entre ese vapor rojizo que emanaba el agua, ese agua de alta temperatura, observaban, ¿la imagináis?, a esa mujer sola con su extraño cántico. Un paseo por la antigüedad y la sensación, antes de pasar a otro tema, simplemente queríamos mostraros esta parte de la historia, tan cerca, Italia ni más ni menos, tan mítica, y como todo en la mítica, con una raíz absolutamente real. Cuando la arqueología, cuando la piqueta se encuentra con que lo que contaban los viejos mitos es verdad, ¿os imagináis? Y nosotros hemos estado en la oscuridad de la Villa de los Misterios de Pompeya y viendo esos frescos de ritos iniciáticos de los que no sabemos nada, se le ponen los pelos de punta. Es una sensación muy parecida a la que se tiene en los sitios de poder. ¿Os imagináis ese arqueólogo cuando descubre que todo lo que se había contado en los viejos libros está ahí, en un túnel que se hunde en la tierra?
La sensación, Santiago, como siempre, de esa tecnología de la antigüedad que se arrincona absolutamente a raíz de cierto momento de la historia y que nos da ejemplos tan maravillosos, tan románticos, tan misteriosos. ¿Cuántas decisiones se tomaron en esa especie de cripta de sociedad secreta del inframundo? ¿Cuántas cosas se vieron? ¿Cuántas cosas se provocaron incluso con esa mentalidad, en ese estado de conciencia tan extraño que se pudo producir con esos elementos? Ya lo creo. Esta historia, que no conocía, nos reconcilia con una idea que a menudo olvidamos. Grecia, y sobre todo Roma, es nuestra madre cultural, la lengua que estamos hablando, nuestro sistema jurídico, buena parte de nuestra red de carreteras que se alza sobre las calzadas romanas. Se lo debemos a la cultura romana. Nosotros, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser, de comer, de relacionarnos, casi todos los mediterráneos que tenemos una cierta hermandad en nuestra forma de ser, es que en el fondo seguimos siendo romanos. Sin embargo, unas cosas sí que las hemos adaptado y otras las hemos olvidado, empobrecido ¿o no? Y ocultado. Porque, claro, pensamos que a lo mejor nuestra tradición oculta, nuestra tradición esotérica, los alquimistas medievales, los ocultistas renacentistas, todo eso no nació de la nada. Yo creo que esos cultos, esas iniciaciones, esas sociedades iniciáticas se fueron transmitiendo, se fueron transformando, se fueron, entre comillas, contaminando o más bien enriqueciendo con otros pueblos y otras tradiciones que llegaron de muy lejos, los árabes, los restos del antiguo Egipto, y al final formaron esa tradición oculta de la que tampoco sabemos y que forma parte de una cultura paralela que deberíamos estudiar y deberíamos conocer. Este viaje tiene que terminar antes de pasar a otra página de la actualidad con estos cantos de Lisa Gerrard en una cueva en Nápoles, haciendo resonar el eco de esas piedras que han visto tantas cosas. Cada vez, quizá porque estoy más loco, estoy convencido de que la creencia hay que no ver para creer, sino en ocasiones creer para ver. La creencia de ciertas personas les permite acceder a esas membranas o planos de existencia, al igual que la membrana del universo cambia, donde ahora se encuentra la Voyager. También en la mente humana hay membranas que tabican nuestros sentidos, que nos hacen pensar que esto o lo otro es imposible. Pero hay personas, por ejemplo aquellos que iban a la Villa de los Misterios de Pompeya, los que cada año veían los extraños misterios de Eleusis en Grecia. ¿Os imagináis, por favor, con este sonido, a las peregrinaciones de muy pocas personas iniciadas que buscaban la trascendencia y la respuesta a la vida y la muerte dentro de la gruta de, ojo, la Madre Tierra? Volver al origen de la Madre Tierra. Seguramente hoy los veamos con esa risa despectiva de aquellos que no sabían lo que era la tecnología ni tenían nuestros medios. Y sin embargo algo de nosotros muy profundo reverbera diciendo que conocían cosas mucho más valiosas y quizá más auténticas que todo lo que poseemos nosotros ahora. Y que nosotros, aun dentro de esa cueva, es imposible ya que sintamos casi nada. Ahora bien, yo os puedo decir que precisamente teniendo la membrana un poco abierta hacia las posibilidades de que lo imposible ocurra, con esta misma música que escucháis, yo he estado en las cavernas a solas. Yo he visto los dibujos de las paredes prácticamente hablando a solas. Yo he visto cómo la fantasmagoría de la luz y la sombra provoca criaturas impresionantes e incluso lo que uno lleva dentro, lo bueno y lo malo, surgen, emergen como un egregor y se te enfrentan en esa oscuridad mágica de los primeros templos antes de cualquier ley y cualquier religión. Porque en esos sitios todavía late algo que ya no comprendemos. ¿Habrá forma de acceder a ese lenguaje, a ese secreto? Una de las últimas formas, porque no sabe de fórmulas, es la música. Por eso gente como Lisa Gerrard, cuando va a una cueva paleolítica o cuando va a la cueva de la Sibila de Cumas, realmente cuando canta así, ¿se está transformando en la vieja divina? Pues según dicen amigos, la música es la última llave junto al arte para acceder a aquello que ya no se puede ni pensar ni soñar. Nosotros, como somos locos soñadores, de vez en cuando hacemos un viaje iniciático. Espero que os haya gustado.
El pasado mes de agosto de 2011, un grupo de buceadores cazatesoros descubrieron un extraño objeto en las profundidades del Báltico. Inmediatamente se desataron especulaciones diversas sobre la naturaleza del curioso objeto, creyendo incluso que se trataba de un ovni. Tras meses de investigación, se ha descubierto de qué se trata realmente. El extraño objeto fue encontrado por buzos suecos de la compañía Ocean 10 mientras buscaban un carguero hundido. La anomalía del Báltico, como fue bautizada, es circular y mide 60 metros de ancho aproximadamente. La curiosidad que despertó este hallazgo llevó a los buceadores a sumergirse en varias ocasiones para recoger muestras y enviarlas a prestigiosos investigadores para descubrir de qué se trataba. Volker Bricher, profesor de geología de la Universidad de Estocolmo, ha analizado las muestras descubriendo que se trata de un mineral negruzco de posible origen volcánico que se habría formado durante la edad de hielo. La mayor parte de material extraído, según ha declarado el profesor Bricher, es granito y arenisca, materiales comunes en las cuencas glaciares. Además, también ha encontrado masa basáltica formada seguramente tras una erupción volcánica. Volker ha explicado que el mar Báltico era una gran cuenca glaciar hace miles de años y que la anomalía del Báltico es una formación consecuencia de los procesos glaciares y posglaciares, un depósito glaciar que fue arrastrado por el mar hasta su ubicación actual. 2 y 13 minutos, estéis en Milenio 3 y ahora, por supuesto, accederemos a todas vuestras cartas, no al director, sino al programa Milenio 3 con número @cadenaser.com, en Facebook y en Twitter. Guillermo lo tiene ya todo, en la nave del misterio, nuestra única pata, de alguna forma mágica, dentro de las redes sociales. Y atentos porque Diego Marañón va a poner un cuadro, ojo. Diego Marañón va a poner un cuadro, no sé si estará ya en estos momentos, me dice Fermín Agustí que sí. Y solo os pido una cosa, y que nos escribáis, ¿qué os inspira ese cuadro? Porque tiene la historia detrás de una supuesta maldición, y queremos conocerlo en la siguiente hora. Pero quiero conectar primero con Diego rápidamente, aunque sea en un flash. Diego, buenas noches. Hola, Iker, ¿qué tal? Bueno, es un cambio drástico, ¿no? De la Sibila de Cumas y de esos cánticos de Luisa Gerrard a algo absolutamente futurista, aunque quizá el misterio de fondo sea casi el mismo. Están pasando cosas, veíamos lo del Báltico que se ha resuelto, parece ser, y al mismo tiempo Reino Unido, también muy cerca. Se está viviendo un oleada de avistamientos, pero de avistamientos que tienen un sabor como añejo, avistamientos muy espectaculares, no solo simples luces, ¿no? Sino con mucha impresión en los testigos, luces que se aproximan a casas aisladas. Sí, efectivamente, en los últimos días han trascendido un par de casos en la zona de Escocia y en el Reino Unido que han llegado incluso a las páginas digitales de diarios como el Daily Mail o a la BBC. El primer caso que se recogía esta semana era el de una familia que vivía en la ciudad de Fraserburgh, en la Escocia rural. Allí tienen una especie de casa rural donde viven Morag Ritchie, una señora de 50 años. En aquel momento también estaba en casa su hija Cara, de 27, el novio de esta hija, Scott, y un pequeño bebé. Ocurrió que mientras dormían, en mitad de la noche, por las ventanas en las que no hay cortinas, al ser una zona bastante rural, esta señora Morag Ritchie, repito, se despierta por la presencia de una especie de luces parpadeantes en el cielo sobre su casa. Inmediatamente despierta a su familia. El novio de la hija entra prácticamente en pánico y es quien él mismo, con mano temblorosa, y probablemente Guillermo León pueda subir el vídeo o pueda enlazar el vídeo en redes sociales, capta una especie de imágenes de 4 luces parpadeantes que, como digo, están dando bastante que hablar. Están próximas al terreno, es decir, no es algo muy elevado, sino que ellos entran en pánico porque detectan que está como flotando casi sobre la casa, ¿no? Efectivamente, flotando prácticamente sobre su casa, y allí permanece durante 4 horas. Lógicamente el susto es absolutamente brutal. Hay expertos en ovnis de Escocia como Malcolm Robinson, que admite que está muy sorprendido francamente por las imágenes que se ha capturado. Incluso el portavoz de Aviación Civil de Escocia, Tony Finnegan, apunta que podría tratarse de una avioneta o avión militar, pero él mismo tiene dudas porque evidentemente a las 2 de la mañana es poco probable que se trate en esa zona precisamente de una aeronave civil. No saben exactamente precisar qué es lo que pudo ser y, en fin, él mismo ha apuntado que puede ser debido al aumento de la actividad de las auroras boreales la semana pasada, pero francamente yo, si la gente ve el vídeo, creo que esa explicación es bastante... Y aquello estuvo rondando, digamos, yo recuerdo un caso muy parecido por la descripción, que la gente entra en pánico dentro de un chalet aislado en Aracena, en la Sierra de Aracena, en Huelva, en el año 69. Aquello parece que, o sienten los testigos, dentro de una casa muy pequeña, una familia, hay que imaginarlo, no es un lugar muy transitado y que aquello les está un poco rodeando. Ahora mismo es noticia en el Reino Unido y en ikerjimenez.com, como siempre, también otro pivote informativo, ikerjimenez.com, Guillermo, que intentará poner
enviar el vídeo. Y también pone el cuadro por algo, ¿verdad, Diego? Sí, el cuadro llegará en la tercera hora. Hay un segundo caso, Iker, de ovnis, de actualidad ovni esta semana. Ayer mismo trascendía en las páginas del Daily Mail el caso de Callum Sherwood, que es un joven de 23 años que fotografió una especie de ovni lenticular o anular que parecía camuflarse en el interior de una nube. El chico hace una foto desde el interior de un autobús en Salterbeck, al sur de Cambria. Y lo curioso del caso, Iker, no solamente es la foto de ese ovni que parece, como digo, infiltrarse en una nube, sino que ese mismo día aparecen en un jardín cercano a donde estaba este ovni, aparecen 10 pájaros muertos sin que se haya establecido una causa creíble o probable para que esas aves apareciesen en ese jardín. Lo que dice Met Office, la oficina meteorológica inglesa, es que esa forma circular del ovni, que recuerda algunos avistamientos clásicos de la era de los 50, puede haber sido causada por cristales de hielo producidos por motores a reacción a gran altura. Esa es más o menos la explicación oficial que dejan ver a día de hoy. O sea que siempre está la doble vertiente en ambos casos, ¿no? La posibilidad racional, evidentemente, y el miedo en los testigos, que están convencidos de que han visto algo. Nunca habíamos escuchado eso de un ovni, y luego los pájaros muertos, que ha sido otro de los símbolos habituales de los casos de misterio de los últimos tiempos. En fin, es el flash informativo. En el Reino Unido están pasando cosas que tienen ese sabor añejo, y dejamos lo del cuadro ahí, ¿vale? Que lo miren en ikerjimenez.com y en Facebook en Ana del Misterio, y luego Diego conecta de nuevo con nosotros para contarnos la historia, real o no, resolver la historia del habitante incierto de la semana pasada y ponernos un poco los pelos de punta con este cuadro en una subasta. Luego lo contamos. Diego, hasta luego. Hasta ahora. Hablábamos del Hades, del infierno, de la tierra, y esta voz que parece que sale precisamente de ahí. Y tiene algo que ver con profundidades, agujeros negros en la tierra, de alguna manera. Escuchemos lo que pasaba hace no tanto tiempo en Guatemala y en otros puntos de América. Estamos en la frontera de un nuevo misterio, algo que apenas se ha comentado. Nosotros en su día, en Cuarto Milenio, lanzamos una primera piedra hilando casos que veíamos que se estaban produciendo, pero no teníamos ni idea de lo que había detrás. Y todo lo bizarro, conspiranoico, extraño y quizás real que hay detrás lo trae Santiago Camacho. Pero recordemos cómo se quedaban de sorprendidos los periodistas, los informadores, cuando en mitad de grandes ciudades incluso pasaba esto. En febrero de 2007, vecinos del barrio San Antonio, zona 6, quedaron impactados y afectados a causa de un agujero de más de 30 metros de diámetro y 80 de profundidad. El pasado fin de semana la situación se repitió, pero ahora en la 11 avenida A y Sexta Calle de la zona 2, Colonia Ciudad Nueva. Básicamente, sobre la misma línea que comunica a ambas colonias. Esta es la foto que nos llega ahora, hace unos minutos nada más. Esto es en el barrio Ciudad Nueva, al norte de la capital de Guatemala. Este hoyo, como lo llaman ellos, o gran cráter de 20 metros de profundidad, se llevó consigo un edificio de 3 pisos, una casa de lujo que había en este barrio de Ciudad Nueva. ¿Y cómo se hizo eso? Y árboles. Por la misma tormenta, por la agresividad de los vientos y de las lluvias. Ahora, es un hoyo perfecto. Ustedes están viendo, ¿no? Es un círculo perfecto, tremenda, me parece a mí. Sí. Yo veo una falla, ¿no? Es impresionante. Bueno. 2:20, Milenio 3 en la serie. De verdad que era impresionante, ¿os acordáis, no? Es que era un redondel perfecto. Sí, seguro que tiene una explicación. El doctor Carreño, de la Red Sísmica Nacional, nos intentó explicar que podía ocurrir, pero claro, se quedó como una anécdota. Había habido varios casos seguidos. Sí, se habían tragado coches, ¿te acuerdas? Sí, además no se llegó a dar una causa para explicar todos esos grandes agujeros. Eran de diferentes tamaños, ¿eh? Algunos eran más pequeños, otros más grandes, pero era como si la Tierra algunos de como una repente plaza de toros hubiera chupado esa tierra y hubiera dejado un gran agujero ahí en medio sin saber nadie cómo ni por qué. Y luego no se han vuelto a producir hasta mucho tiempo después. Pero toda la información la maneja, esa información subterránea, nunca mejor dicho, Santiago Camacho. Pues sí, de hecho, aquello sucedió en 2010. En junio de 2010 fue el caso de Guatemala y a partir de ahí hubo una primera oleada de casos y efectivamente, como muy bien dijo Carmen, no se volvió a repetir hasta este año. Desde junio
desde junio hasta hoy han estado sucediendo... Hoy lo dices por hoy. Hoy lo digo por hoy porque esto, como casi todo lo que hacemos últimamente, trae como motivo una noticia de actualidad. Pues desde junio pasado hasta el día de hoy ha habido decenas de casos. Voy a citar muy brevemente algunos porque ya te digo que se multiplican. El 9 de agosto, según el Instituto Geológico de Estados Unidos, hubo agujeros por todo el país que se reproducían a un ritmo alarmante, y leo textualmente, o sea, la palabra ritmo alarmante es del propio Instituto Geológico de Estados Unidos, y además esos agujeros se pudieron detectar, según ese informe, en diversos puntos de la Tierra, como por ejemplo Costa Rica, donde un agujero gigante de alrededor de 4 metros de ancho y una profundidad no determinada se tragó buena parte de la autopista General Cañas frente a la Plaza de los Arcos, como en Florida, donde se abrieron 200 agujeros en el condado de Hernando. Las autoridades recibieron además 56 informes de corrimientos de tierra inexplicables. Vale, Santi, ¿dónde está el misterio? ¿Qué empieza a pensar la conspiración? ¿Qué se está comentando que no sepa el gran público? Que simplemente lo tiene que ver, un corrimiento de tierras. Ahora, incluso la perfección del agujero ha dado lugar hasta un nombre, ¿no?, entre los que sabéis del tema. Sí, el fenómeno, que ya por la multiplicidad de casos ya tiene tal categoría y ya hay estudiosos de la cuestión, lo llaman agujeros de molde de galleta. ¿Por qué? Porque básicamente es como cuando preparas una masa para hacer galletitas, coges un molde redondo y empiezas a hacer agujeritos que no dejan absolutamente nada. Porque una particularidad que tienen muchos de estos agujeros, como los que han aparecido hace nada en la región de Krasnoyarsk, en Rusia, es que realmente no es como si sucede un socavón. En todas las grandes ciudades hemos visto un socavón que de repente pues el agua de la lluvia socava lo que hay por debajo del asfalto y finalmente este acaba cediendo. No, aquí no hay resto, es un agujero redondo, perfecto. Es como si hubiese metido un gran cilindro gigante. Tengo en la mente la imagen de Guatemala y es como un cilindro gigante. Pues los de Krasnoyarsk son exactamente los mismos, pero de diferentes tamaños además, desde los que se pueden abarcar simplemente con las manos hasta algunos de varios metros de diámetro, y tienen esa particularidad, una redondez perfecta. En Krasnoyarsk se dice que ha habido ya gente que con cuerdas ha intentado aventurarse para ver qué fondo tenía aquello y han desistido porque aquello no conseguían alcanzar el fondo. Que es un poco la leyenda de la cueva de Hércules, bajando hasta abajo y no había fondo, sí. Prácticamente. Y además, muchos de estos agujeros pues tienen la particularidad de estar en zonas inaccesibles para cualquier tipo de maquinaria, de taladro, por si alguien estaba haciendo algún tipo de prospección clandestina, buscando minerales, buscando gas o buscando lo que fuera. No, estos están en bosques muy profundos, no hay evidentemente ni rastros, ni huellas, ni montículos de tierra. No hay nadie que haya estado alrededor, porque se está hablando y nos contarás mañana precisamente en la televisión, nos hablarás de Santi está muy brillante, hay que decirlo, sacando un montón de temas nuevos. Frackings, ¿no? El fracking. El fracking, que está dando muchos problemas. Ya ha habido manifestaciones, concretamente en Vitoria, por ejemplo, en contra del fracking, de estos grandes cilindros que expulsan agua y tóxicos. Y bueno, mañana en Cuarto Milenio, por cierto, en el mismo horario de la semana pasada, no nos abandonéis, 23:44, ni más ni menos, 23:44. Pero eso será otra cosa. Pero se ha pensado que podían ser estas prospecciones clandestinas. Claro, no hay huellas de nadie. No, ni de hecho hay acceso posible en estas zonas a ningún tipo de maquinaria pesada. Es decir, esto lo han encontrado cazadores, por gente que se encuentra buscando setas, es decir, la gente que pasea normalmente por los bosques, pues en el marco de alguna actividad deportiva o recreativa, pero imposible que acceda pues un tractor o un camión o mucho menos una excavadora. Y ahí está el misterio, sucede en todas partes. Y cualquiera que ponga en Google agujeros extraños en la Tierra, se encontrará fotografías de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Filipinas. ¿Son realidad o puede haber en algunos casos fraude por digámoslo así, manipulación informática, como se ha hecho con algunos famosísimos dibujos del trigo que luego no existen, sino que son una recreación por ordenador? En este caso no, parece que no. No, en este caso aunque puede haber ahora ya a partir de ahora precisamente un virus propagado incluso por nosotros, ¿no? No, en este caso, de hecho, normalmente suelen acercarse porque se da informe a las autoridades no tienen ni idea de lo que está pasando. ¿A quién recurren? A la universidad local, que manda expertos en geología, expertos en minas, a ver qué pueden dilucidar de esto.
y en algunos casos sí hay explicación. Es decir, en algunos casos las características del terreno pues dan lugar a que eso precisamente por unas condiciones climatológicas más o menos determinadas pues ceda, y ceda además en una forma caprichosa. También hay algunas de esas fotografías que se aprecia claramente que son socavones, es decir, que son que no de extraño no tienen absolutamente nada. Pero cuando empezamos a hablar de que en un lugar falta una porción de, pongamos, 1 metro o menos, es decir, lo que parece propiamente un taladro de 80 metros de profundidad. ¿Quién lo ha hecho para qué? ¿Quién lo ha hecho para qué? Porque además abajo, en los que se ha podido sondar hasta el fondo, no está la tierra suelta, no está el terreno que ha cedido. Abajo hay un suelo firme. Entonces, ¿dónde ha ido esa tierra que falta? Ese es el gran misterio. Y entonces ya, redondeando o poniendo la guinda al pastel, nos encontramos con misterios que se están empezando a comentar, historias extrañísimas y bizarras a más no poder. ¿Y tienes algún documento? Pues sí, porque habíamos prometido al principio contar una de las historias más extrañas que jamás se hayan contado en un programa de radio. Y bizarras. Pero no se han contado en este. Corría el año 1997, Estados Unidos. Un programa casi hermano al nuestro, que se llama Coast to Coast. 10 millones de oyentes en Estados Unidos. Hermano al nuestro, pero hermano mayor. Nosotros, hermano mayor. 10 millones de oyentes se dedican a nuestros mismos temas y el programa es muy largo. En 1997 ya llevaba muchísimos años, ha tenido varios directores a lo largo de su historia y en aquel momento el director era posiblemente el más famoso que ha tenido, que era Art Bell. Y Art Bell presentó a un invitado que dijo que iba a contar una historia increíble. Lo presentó así. You know, I don't know where he is right now. Mel Waters. Mel, welcome to the program. I'm here in the Pacific Northwest. Somewhere in the Pacific Northwest. That'll do. First of all, it's great to hear from Mel Waters. Mel Waters, que había contactado con Art Bell, habían hablado durante días sobre su historia y finalmente, tras muchos tiras y aflojas, porque parecía que Mel estaba asustado por algo y no quería... A Art Bell durante los 90 le llamaba mucha gente asustada, ¿verdad? Y sí. Más de una vez has hablado de gente del Área 51, gente con secretos. Bueno, de hecho, buena parte de testimonios de amenazas por hombres de negro que han salido a través de este programa. El estilo de Bell, que luego, por ejemplo, varios de sus continuadores no lo siguieron, pero era precisamente mucho testimonio directo de personas afectadas por este o aquel misterio. Pero desde luego nadie superó a Mel Waters. Mel Waters dijo que procedía de un lugar, que él estaba en algún lugar del noroeste y que él vivía o había vivido cerca de Ellensburg, que está en el estado de Washington, costa oeste de los Estados Unidos, un estado que hace frontera con Canadá y que es precioso, lleno de bosques, lleno de naturaleza, y allí tenía una propiedad, tenía una cabaña, un pequeño rancho, donde se dedicaba a las labores propias del campo, y un día, investigando por la zona, por los profundos bosques de la zona, se encontró con algo extraño. Se encontró con un agujero rodeado por un murete de piedra que levantaba poco más de 1 metro y que tenía unos 4 o 5 metros de diámetro. Miró hacia abajo, vio que aquello era evidentemente profundo y se le ocurrió una gran idea. Dijo, bueno, pues esto es un agujero sin fondo, pues por ejemplo puede servir para deshacerme de cosas. El tipo no era muy ecológico, puede servir para deshacerme de cosas que tenga por casa, etcétera, etcétera. De hecho, preguntando por la zona, dijo que algún vecino también había encontrado el tal agujero y que se dedicaba poco más o menos a lo mismo. Él... lo primero que tiró parece ser que fue una nevera vieja, y le llamó muchísimo la atención que no la oyó caer. Luego siguió probando con más cosas y... ya por curiosidad, ¿no? Ya no por deshacerse de ella, sino... Ya empezó a tirar piedras, tiró una linterna encendida a ver si veía la luz. Aquello al final... Pero además, como historias tiene Stephen King, porque estamos todos ahora mismo, ¿qué va a pasar? Pues bien... y llegó a la conclusión de que aquello debía ser una especie de pozo sin fondo.
Y empezó ya, se fue a Ellensburg, se empezó a preguntar a la gente y hubo gente que le empezó a contar historias muy extrañas. Por ejemplo, un vecino le contó que efectivamente él había utilizado el sitio para deshacerse de animales muertos. Y tiraba vacas, tiraba a los animales de la granja que habían fallecido, y un día tiró a su perro, a un perro que también había muerto. A los 2 días se encontró al perro paseando por las cercanías de su casa. ¿Y era su perro? Y era su perro, y el otro lo juraba. Bien, pues parece ser que aquello al bueno de Mel Waters le empezó a obsesionar y empezó a indagar todo lo posible para ver hasta qué punto llegaba de desentrañar la historia del agujero. De todas formas, yo no sé si esto será así o no será así, pero yo te digo que los americanos son unos maestros que nos llevan milenios, simplemente plantear esta historia. O sea, por eso el rey Stephen King es quien es, nunca mejor dicho lo de rey, pero es que, o sea, esta misma historia, imagínate, luego se puede pensar si fue víctima de una especie de broma, si lo que sea, o hay algo de verdad. Pero tal y como lo ha contado Santi, que es un gran narrador de historias, yo estaba pensando, digo, pero bueno, ¿qué puede pasar? ¿Puede haber algo más? Hay más, porque aquí llegan los hombres de negro, o en este caso los hombres de verde. Porque parece ser que la polvareda levantada alrededor del agujero por Mel, nunca mejor dicho, pues atrajo la atención ni más ni menos que del ejército. Y le dijeron que cesase en sus investigaciones sobre el tema, que además le amenazaron, si persistía, agentes del FBI encontrarían un laboratorio de droga en sus territorios y acabaría en la cárcel. Y de ahí venía efectivamente ese temor de Mel por no ser identificado en el programa. Y ahí se quedó. Ahora entendemos su angustia cuando llaman al año 97 a la radio. Efectivamente. Y ahí se quedó más o menos la historia. Pues unos decían que Mel era un farsante, otros lo creyeron a pies juntillas. Y finalmente ha habido gente que ha montado expediciones en busca del agujero de Mel. Expediciones tanto de creyentes como de escépticos. ¿Y qué se han encontrado? Pues se han encontrado con 2 cosas curiosas. Cosa 1, puede ser leyenda urbana, y de hecho es lo más probable, pero es una leyenda antigua. En el pueblo había mucha gente, sobre todo los más viejos, que habían escuchado sobre el agujero y que se lo habían oído a sus padres y a sus abuelos. Es una más, arqueoleyenda urbana americana. Efectivamente. Y es más, hay una persona ya muy viejo, un chamán indio, que hay una reserva en los alrededores que se llama Alce Rojo, que afirma que él ha estado en el agujero. Las diversas... Santi, con ese nombre, claro. Alce Rojo. Alce Rojo, los indios se llaman así, que quieren... Alce Rojo. Sí. Es que te había entendido Alce Rojo. No. Alce Rojo no. O sea, no convirtamos este Alce momento impresionante Rojo en amigos de Santi. Vale. Si es que la cabra siempre tira al mundo. Pues este hombre también se ha convertido en una especie de el único testigo encontrable del agujero, pero se niega a revelar su ubicación porque dice que para su pueblo es una ubicación sagrada. Y desde luego nadie sabe, actualmente en casi todos los textos que se pueden buscar está calificado como leyenda urbana y como tal lo vamos a tomar, pero desde luego es una de las historias más extrañas que se haya narrado jamás en directo en aquel momento en un programa de radio. Lo del perro muerto que se tire, luego lo ve, me parece absolutamente prodigioso como historia, como estructura de la historia. Y esto Santi lo pone como guiño. Había muchas personas que querían volver a ver a ese Santi o a escuchar a ese Santi de los amigos de Santi, pero claro, conecta con algo que es pura actualidad, y es que hablábamos de decenas de agujeros extraños, geológicamente hablando o simplemente a nivel del misterio, que en esta semana han aparecido, por ejemplo, en territorios de la vieja Unión Soviética. No está nada mal. Antes de pasar a otra leyenda urbana, que en este caso parece que se ha cumplido rápidamente, y antes de que Santi nos ponga de nuevo los pelos de punta, ¿qué opina nuestro público de todo lo que hemos contado hasta el momento, de algunas partes? Pues vamos con algunos de los mensajes. Mario Leonardo decía, antiguamente se decía que en esos agujeros que aparecen en los bosques vivían seres del inframundo parecidos a nosotros, vamos, los antiguos trolls del bosque. Lo que pasa que no era solo en los bosques, han aparecido en muchos sitios. Janet Ruiz, los agujeros, el HARP, seguro que están probando ondas sónicas. Imagino que, aunque sea brevísimamente, Santi,
los reyes de la conspiración, los generadores de ideas, también tienen algún tipo ya de explicación rondando sobre estos agujeros? Pues de hecho hay muchas. Hay incluso quien lo ha asociado al fenómeno OVNI. Hay quien dice que en las ubicaciones donde han ocurrido estos agujeros se han visto luces extrañas los días anteriores. Hombre, estoy recordando un caso que investigó Javier Sierra, que ahora igual nos está escuchando, en Chinchero, en Perú. Todo un pueblo asombrado por unas luces y luego un agujero impresionante, pero como un tubo, como esto que estamos contando. Alberto decía que él estuvo allí en 2010, en mayo de ese año entró en erupción el volcán Pacaya. Este año otra erupción del volcán Fuego cerca de la Antigua. ¿Tendrá algo que ver? Pues seguramente las condiciones geológicas tengan mucho que ver, sobre todo en estos mega agujeros, en los enormes, que a mí personalmente me llaman menos la atención que los pequeñitos, es decir... Que parecen hechos por algún tipo de manufactura, Sí, ¿no? que parece un tubo pues de 50, de 60 centímetros de diámetro y con una profundidad prodigiosa. Miriam nos dice: buenas noches a todos, soy estudiante de Historia Antigua y me gustaría aportar la idea de que varios investigadores han señalado en el caso de la sibila de Delfos, la Pitia, que los vapores sulfurosos emanados de la roca sobre la que se sentaban en trípodes no eran responsables de los estados de éxtasis que protagonizaban. Incluso contamos con una cita de Plutarco, que habiendo desempeñado el cargo de sacerdote de Delfos, llegó a decir y a definir dichos vapores como un aroma agradable y suave, lo que no coincidiría con esos vapores sulfurosos y desagradables. No sé si esta situación puede trasladarse a la sibila de Cumas, pero podemos tener en cuenta que la sibila en cualquier ámbito del mundo griego cumplía la misma función profética, inspirada sobre todo por el dios Apolo. Sí, señor, como hemos comentado ahora, y además hay toda una corriente en todos los niveles que intenta explicar, como todo, ¿no?, con lo biológico, bien sean las drogas, bien sea la aspiración de algunos gases, estados alterados de conciencia y trances que muchas veces no tenían nada que ver. Los chamanes de la prehistoria, por ejemplo, no hay mucha documentación realmente efectiva sobre drogas ni psicotrópicos, sino que parece que el estado mental variaba simplemente por lo que había alrededor. Vamos a hacer una cosa, rápidamente, Javi, como si fuese un flash informativo, porque es una leyenda que parece que se ha cumplido. ¿Cuántas veces, amigos oyentes, habéis escuchado eso de que, bien con el juego de Verónica o con la Ouija, alguien que estaba en la sesión se clavó unas tijeras en la cabeza, se clavó algo en el brazo? Ahora, casos tan dramáticos como este que acaban de ocurrir sí que nos sorprenden, ¿no? Sí, es una historia terrible que empieza con un vendedor ambulante, con un misterioso personaje que llega a la ciudad colombiana de Buenaventura. Allí se dedica a vender varias antigüedades que lleva consigo, y entre ellas se encuentra una vieja tabla Ouija. ¿Una tabla de Ouija antigua? Sí, que la casualidad, a veces de la mano de la fatalidad, ¿no?, pues quiere que se encuentren este vendedor ambulante y un joven de 17 años, que es la víctima de este caso, Julio César Miranda, a la salida del colegio se encuentra con este vendedor ambulante y le compra esa tabla Ouija. Este joven, una persona completamente normal, de clase media, que estaba acostumbrada, su madre decía que pintaba con bastante buen gusto, que tenía también oído para la música, que era una persona que estaba bastante centrada. A partir de ese momento da un cambio radical a su vida y decide en un último momento, cuando ya ha comprado esa tabla Ouija, probarla, ponerla a prueba con una de sus compañeras, con Jessica Mosquera, y si quieres, hemos hablado con el pastor de la iglesia, Fernando Alexis Jiménez, la persona que ha estado hablando y ayudando también a la familia, aconsejando a estas personas a sobrellevar la pérdida, para que nos cuente un poco cómo se desarrolló esta historia. Porque todo esto se convierte en un drama que vamos a ir descubriendo, ¿no? Esto parece también, ahora que hablan del Exorcista, y quizá hablemos de alguna cosa más en la semana que viene, pero de una nueva escena que se había guardado Peter Blatty en los rollos del Exorcista. Esto es muy del Exorcista, pero tiene todavía un elemento más increíble, ¿no? El buhonero que lleva la vieja tabla Ouija y alguien se pone a jugar y cambia su vida. Escuchemos a ese pastor, digamos, que ha ayudado. ¿Por qué? Escuchemos. Estuvieron jugando alrededor de 3 horas con la tabla Ouija. Posteriormente se reunieron al día siguiente. Cuando tuvieron esa reunión los muchachos, ellos experimentaron que algunos de ellos habían tenido pesadillas, habían tenido situaciones de intranquilidad, y justamente Julio César Miranda, que fue el joven que termina quitándose la vida, pues manifestó que escuchaba voces que le hablaban ya de quitarse la vida. Bueno, Javier llevaba esta investigación, ha conectado con estas personas de Colombia. Yo pensaba que era, y lo digo porque este programa es así, y yo pensaba ahora mismo a las 8:41 que este hombre se había autoinfligido una herida. Se mata autoapuñalándose. Se autoapuñala. Esa última noche, concretamente la cuarta noche después de practicar la Ouija,
él le dice a su madre que está sintiendo algo extraño en su interior, que está escuchando voces terribles, que está incluso viendo figuras un poco extrañas, y le pide que por favor, si en algún momento ella es consciente de que él lleva a cabo algún movimiento extraño, que le pegue un golpe y que lo deje en el sitio, porque va a matarla a ella y a su hermana. En ese momento la madre se queda atemorizada, no sabe qué hacer, y es cuando esta persona, cuando Julio César, la persona que había practicado la ouija solo 4 días antes, coge un cuchillo, un gran cuchillo, y se apuñala a sí mismo en repetidas ocasiones en el estómago. Se causa una gran hemorragia. Este hombre es llevado al hospital más cercano de manera urgente. Allí, con total naturalidad, con una naturalidad pasmosa, él dice que no está sintiendo casi ningún dolor, que no está sufriendo, que aquello no es nada grave. Hasta tal punto resulta convencible que los médicos le dejan que se marche a casa, y ya es en el interior de su casa, unas horas más tarde, esa misma noche, cuando fallece dentro de su cama. No recuerdo ningún caso parecido. De muertes, recuerdo el caso de Manolo Martínez, 2 personas que se ríen de la ouija en una fiesta y salen y se matan los 2. Ese tipo de accidentes, ¿no? Esta muchacha de Sevilla que se lanzó, nos lo contaba Hermida, desde el trampolín de 10 metros de una piscina vacía, pero sobrevivió. Pero claro, meterse el cuchillo y hacerse el harakiri uno mismo después de una ouija, yo no recuerdo nada parecido, ¿eh? Y lo más terrible es que además, ha pasado ahora, hace unas semanas. Esta persona, la persona que vendió la ouija, desapareció de la ciudad. Como decíamos, era un vendedor un poco extraño que nadie lo conocía y no se le volvió a ver tiempo después. De hecho, se preguntó, porque me lo comentaba Fernando Alexis, él había llevado una investigación minuciosa para intentar atar cabos, ¿no?, y conocer el origen de toda esta historia. Él no pudo llegar más allá, pero es que hay más. La compañera con la que este joven había practicado la ouija, Jessica Mosquera, de 16 años, también sufrió las consecuencias de esa práctica. Ella tuvo que estar ingresada en un hospital psiquiátrico durante 2 meses a causa de las consecuencias que se derivaron de esa práctica. Ella empieza también a escuchar voces en su cabeza. Hay que decir que a la persona que ellos estaban convencidos de que estaban invocando, como tantas otras veces, era Belcebú o Satanás, y Jessica no solo escucha voces, sino que empieza también a ver sombras espigadas de color negro, en ocasiones incluso a los pies de su cama, abalanzándose encima de ella. Si quieres, escuchamos a Fernando Alexis dándonos más detalles sobre ella. Ella lo que manifiesta es ver figuras, algunas de ellas con una altura muy superior a las de las personas normales. Ella manifestaba que eran unos seres muy delgados, decía casi que era por encima de 2 metros, que era muy alto, eran seres muy altos que veía y que se le abalanzaban. De verdad que estoy bastante impresionado, porque el shock de una muerte, quizá estamos ante un caso único, aunque en la ouija se ha cobrado muchas víctimas indirectas, pero de esta forma, con esta crueldad. Y luego otro elemento que hemos escuchado todos, ¿verdad, compañeros?, en más de una ocasión, y que no deja de ser siniestro. Y en América, y hemos hecho algún reportaje, la pareja de extraños jóvenes, el vendedor que nadie conoce, alguien que pone esa tabla en circulación en cierto momento, ¿os acordáis? Creo que era en México o en Perú otros casos, y luego desaparecen, nadie sabe quiénes son. 2 jóvenes con aspecto de góticos que hacen una historia que al final acaba con víctimas y con la ouija por medio. Serían como los... Era al lado de un cementerio. Como los introductores. Que había gente vestida de negro siempre en las puertas del cementerio, que habían son? visto a 2 extraños que habían llegado a la ciudad, que estaban practicando extraños rituales con esa gente que estaba siempre en el cementerio. Luego se van y no se sabe absolutamente ya nada de ellos. ¿Quiénes son? Llegan, dejan su juego mortal, condicionan a estas personas y todo acaba en drama. Noticia de actualidad: en Colombia se mata con esa frialdad a raíz de la ouija. ¿Y sabemos algo más? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, esta noticia ha servido para poner de manifiesto otras tantas. Parece que en Colombia en estas últimas semanas se está viviendo una especie de epidemia de casos similares. Este pastor, Fernando Alexis, que se encarga de ayudar a otras familias con problemas similares, nos comentaba cómo hace también escasos días recibía un caso parecido, 2 jóvenes que tras hacer la ouija, uno de ellos se lanza a una carretera intentando suicidarse.
Otro caso similar, en este caso con 8 jóvenes, donde también son 3 los que tienen serios problemas. Pero es que varios periódicos también hablaban de algo ocurrido en Puerto de Asís, también en Colombia, a finales de septiembre, donde hasta 40 personas entraron en trances dentro de un instituto tras la práctica de la Ouija. Varios de ellos, en un recreo, se dedicaron a jugar con ese tablero, y hasta tal punto que pues se habló de una histeria colectiva, de un pánico que se fue contagiando de unos a otros y que acabó en esas escenas terroríficas. Algunos decían que eran segundos de auténtico pánico. Le voy a pedir a Santi, porque su tema tiene mucha enjundia, que nos acompañe también un rato de la tercera hora, claro, si te parece, Santi. Hoy que además no está nuestro compañero Javier, porque va a merecer la pena y porque lo que trae Santi también da miedo a otro nivel. Y si no nos va a dar tiempo, y yo creo que esto merece la pena que sea comentado, porque me parece una historia realmente impresionante, increíble. Y si ahora mismo tiramos de archivo mental, yo no sé qué hay parecido, pero se me ha encendido el piloto en esa sensación de siempre hay un personaje, como en los viejos mitos, Santiago, de el pacto mefistofélico, es decir, alguien de las sombras, vamos a llamarlo así, que emerge en un lugar, nadie lo conoce, nadie sabe quién es, no tiene identidad, aporta su semilla de la discordia, deja ese juego, deja esa nueva cultura, deja esa religión, deja esa cosa tan fascinante y atrayente. Los jóvenes casi siempre, es como si se repitiese una leyenda urbana, pero que tiene nombres y apellidos y archivo forense. Y a partir de ahí empieza a descomponerse todo. Fíjate si el arquetipo existe y se ha producido a veces, que antes hablábamos a raíz de lo del agujero de Stephen King. Stephen King tiene una novela que se basa precisamente en ese argumento, La tienda, donde un desconocido llega a una pequeña comunidad rural estadounidense, abre una tienda de artículos de segunda mano y simplemente dándole a cada uno el artículo que necesita, siembra la discordia y el caos en todo el pueblo. Ese desconocido que llega y encizaña a toda una comunidad o que siembra la destrucción a su paso existe hasta en leyendas medievales, y la verdad es que lo que es increíble es encontrarnos esos casos en la realidad de hoy y de ahora mismo. Y sobre todo eso, de hoy y de ahora mismo, porque yo creo que es la apuesta de este equipo. Pasan las cosas y muchas veces Santiago me dice, pero tranquilo, si es que pasan cosas cada semana y siempre nos quedamos cortos. La sensación de que el misterio, la sensación de que el misterio está ahí permanentemente, pero claro, esto de el buhonero, que ya de por sí es una profesión, imagino que ya inexistente o muy poco practicada, que ha tenido ejemplos como Roma Santa y tantos otros, ¿no? Pero que trae una cosa que nadie conoce, que es como una especie de cántaro mágico donde uno puede hacer lo que contábamos de la Sibila, conectar con los muertos, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Estamos recordando también el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro como otro de los de muerte con Ouija, pero claro, no es una muerte tan radical, tan tremenda, y de esto hay documentación, Javier, es decir, te has encontrado datos, y este hombre, que a veces ocurre, yo tengo que decirlo, y muchas veces en América, y aquí criticamos todo lo criticable y lo no criticable y también, pero muchos de estos párrocos, estos pastores, a veces de iglesias evangélicas, esta gente de buena fe que existe en muchas barriadas y en muchos lugares y que está ayudando, que no saben muy bien y que lógicamente en ocasiones llevarán el asco a su sardina del demonio y demás, pero que se están enfrentando a casos que ponen los pelos de punta y que habitualmente no salen al exterior, de no ser porque no hay una muerte de este tipo, ¿no? Claro, y además, fíjate si hay documentación que llegó a aparecer publicada en el diario El País con el titular, por jugar con la tabla Ouija, un menor se suicidó en la ciudad colombiana de Buenaventura. En ese reportaje aparece una fotografía también de la camilla con el joven siendo introducido en la ambulancia. Aparece todo tipo de documentación y, por supuesto, pues ese material también que tenemos que decirle a Fernando Alexis. Él ha continuado la investigación, ha seguido hablando con la familia, porque desde luego esto que es una noticia y que parece una leyenda urbana convertida en realidad, es a la vez un drama para la familia que ha vivido todo esto, ¿no? Entonces él se está dedicando un poco a manifestar el dolor que esta familia está sufriendo para intentar evitar también que otros caigan. Hay cosas un poco incomprensibles, ¿no? Como que los médicos le dejen salir del hospital cuando... Sí, eso se denuncia además también en algún artículo. Tiene una herida, sí, porque es que los médicos saben cuándo son heridas de gravedad y cuándo no, por mucho que le intente convencer el chico. A no ser que a la vuelta pasaran otras cosas que nos han contado. Bueno, ya si pasó algo en la casa o...
Claro, eso, desde luego, como decimos, Fernando es el que está llevando a cabo esa investigación, pero él también me decía bastante enfadado con la actitud de esos médicos que dejaron salir al joven del hospital. ¿Por qué lo hicieron? Un caso de posible negligencia. Normal, posible negligencia, o decía hasta qué punto tenía que resultar convencible y tenía que... Porque, bueno, dice que además el joven salió andando por su propio pie. Pero la por pregunta mucho es... que intente convencer a un médico, si un médico sabe que es una herida de gravedad, no le dejan salir a un tío del hospital, a un chico de 17 años además. Y más cuando se ha hecho en la herida, que los médicos saben cuándo es una herida que te haces tú mismo por la dirección que lleva y cuándo no. Es un chico que no puede estar yo estoy muy seguro que de hay la cabeza. Bifurcación de inmediato. Hay una bifurcación ahora mismo seguro en los mensajes de nuestros amigos, y hay dos formas de ver todo esto: la racional, crítica, analítica, actual, posiblemente la certera, que es personas con problemas, la Ouija llega y se convierte en un detonante para una salud mental un poco desequilibrada. Pero yo voy un poco más allá, arriesgándome. ¿Qué pasa? ¿Por qué ven estas sombras espigadas junto a la cama? ¿Esto es simplemente ya alucinaciones, delirios? ¿O puede haber algo más? La Ouija simplemente lleva a la explosión volcánica de unas mentes que no están preparadas, pero en el ámbito del misterio, ¿tendrá algo que ver ese buhonero? ¿No será una venta simplemente casual, sino hay algo más que se nos oculta? El mal, entre comillas, el mal, lo extraño, los magos negros, yo qué sé, tienen una forma de actuar y nosotros estamos rebajando ese poder con lo racional. Pregunto, Pues es muy posible. De hecho, pensemos que la base de la magia y de la magia negra, sobre todo, es la sugestión o el poder que le da. Y objetos maldecidos, ¿no? Efectivamente, el poder que le da a la víctima. Y yo no quisiera, y sé que voy a sonar muy tópico, y sé que es la enésima vez que se dice, y sé que está muy sobado el argumento, pero con que solamente una persona que nos esté oyendo haga caso al consejo, daré este minuto por bien empleado. Nunca, nunca, nunca hagáis la Ouija, sobre todo solos. Y lo digo no por los malos espíritus, ni por los entes negativos, ni por el bajo astral, lo digo desde el punto de vista más científico y racional. Si olvidamos los sueños es por una buena razón. Abrir una puerta de comunicación con nuestro propio inconsciente, donde se esconden muchas veces, no todas, cosas muy oscuras, cosas que pueden ser autodestructivas, cosas que están en nuestros traumas infantiles, en mil historias, que aprovechan ese movimiento automático para conectarse y entrar en ese mundo consciente en el que no tienen posibilidad de entrar normalmente. Eso es extremadamente peligroso y es jugar con fuego. Yo creo que no hay magia negra por detrás, que además el buhonero no tiene por qué saber ni qué es esa tabla, que muchas veces no saben ni lo que venden ni lo que están vendiendo. ¿Y la tabla tiene magia en sí, el objeto? No. ¿Tú crees que no? No. Pues no, tienen las personas que utilizan esa tabla. Vamos a ver, la tabla en sí sirve para algunas personas con ciertas capacidades concentrarse y en teoría emitir mensajes que les transmiten los seres que ya no están en los seres difuntos, vamos, pero que tenga capacidades. A mí, por las descripciones que estaba dando Javi, las voces, las sombras, es que son casos como los que nos ha explicado el doctor Cabrera en innumerables ocasiones, de gente que tiene un problema mental y que después de escuchar voces empiezan a ver sombras, empieza a haber gente que los persigue. Entonces, pues eso voy. Y si, hasta tal punto que llega a apuñalarse. Claro, y si a esas voces le damos un altavoz, le damos un micrófono para que puedan hablar con completa claridad con nosotros, pues olvídate. Y si esas voces y esos seres están ahí, se los llamamos con la mente, pero están en algún lugar y nosotros hacemos de imán, quién sabe. Opinad vosotros, como siempre, libremente. Vamos con la cuenta atrás. Estamos en pleno 2012. Interesantísimo el caso, Javier. Interesantísimo. Sobrecogedor también. Siglo XXI, 2012, sí, y todo lo que queréis a nivel informático y de todo, y la Voyager viajando y el CERN, y sin embargo, un buhonero con una tabla y una muerte, una sensación de harakiri propio, con la locura o el más allá de fondo. Cuenta atrás. Quedan 62 días para el fin del calendario maya.
Hace unas semanas una mujer alemana demandó a la Organización Europea de Investigación Nuclear la puesta en marcha del acelerador de partículas, el LHC, también conocido como máquina de Dios, porque podría generar un gran agujero negro que acabara con todo lo que conocemos y precipitara el fin del mundo. Ahora el Tribunal Administrativo Superior de Münster ha rechazado sus pretensiones de paralizar el acelerador, dictaminando que no hay ninguna evidencia de que su trabajo suponga un peligro para la seguridad pública. Esta mujer, que ya había denunciado otras veces al CERN, no es la única que denuncia el peligro del LHC. Desde su puesta en marcha han sido muchos los agoreros que han vaticinado un fin del mundo ocasionado por el gran colisionador de hadrones. Dice, yo creo que la Ouija es la llave para entrar en esa otra dimensión paralela a la nuestra, en la que no sabemos muy bien qué hay detrás. Laura Monraval, cuando éramos pequeños lo hacíamos con un simple papel y con monedas. Al final quemábamos el papel y tirábamos la moneda. No sé cómo se nos pudo pasar por la cabeza hacer una cosa así. Bueno, yo creo que lo hemos hecho casi todos. Hay una edad en la que... Es un poco rito iniciático moderno. Eres mayor, te crees más valeroso, has jugado el espiritismo, sí. Y en el fondo es como un rito de tantos que hay de iniciación, ¿no? Fíjate, siempre sales acongojado. Siempre. Por no decir acojonado. Nosotros, cuando hacíamos la Ouija de pequeños, intentábamos contactar con los extraterrestres. Nosotros éramos más del extraterrestre y menos del espíritu. Yo con los muertos. Yo con los extraterrestres, no. Harun Wieser, la gente está loca. Hacer semejante cosa no son conscientes. Ángel Poley, increíble, un chaval aterrorizado después de hacer la Ouija que escucha voces y le dice a su madre que lo mate. Acaba apuñalándose. A mí me parece que a veces la locura es un cajón desastre, pues como en las cosas de niños, cuando no las entendemos, ¿no? Mira, Janet Ruiz dice, lo de la Ouija sí es muy cierto. Una chica de mi barrio se volvió como loca y nunca más se supo de ella. La familia se mudó del pueblo, hasta se fueron de allí. Con una Ouija, pues interesa que si sabéis casos, pues por supuesto que nuestro equipo estará ahí detrás por si hay una historia que contar y como trasfondo, que es lo más importante, una moraleja, y no somos nadie para hacerla, pero sí un grupo de locos que ha estado investigando este tema para dar consejo, ¿no? Como ha hecho Santiago Camacho ahora, siendo súper directo en su consejo. Lucy Hernández dice, este tema sí que no me gusta, no lo he hecho nunca y nunca lo probaré. Bueno, vamos a hacer una cosa, nosotros vamos a probar determinados elementos cotidianos. Es una información tóxica la que trae Santiago Camacho, que hemos trasladado por la fuerza de este tema de la Ouija a la siguiente hora. Y también viene Diego Marañón. Atentos en ikerjiménez.com y en La Nave del Misterio en Facebook y en Twitter, porque Guillermo ya habrá puesto ese cuadro, un cuadro que tiene una historia, que parece que entronca con todo esto, un cuadro maldito, entre comillas, ¿verdad o no? Pero muy atentos, por favor, a el material que trae Santi, que es cotidiano, que todos lo tenemos muy cerca y que por eso mismo el asunto es de interés máximo y casi nunca se cuenta. Ahora, las noticias, como siempre, toda la información de lo que está ocurriendo con nuestros compañeros de los servicios informativos.